Último momento. Noticias del día. Un mundo en constante cambio. Protestas, elecciones y tensiones geopolíticas. El escenario mundial se caracteriza actualmente por una confluencia de eventos que tienen profundas implicaciones para la estabilidad y el orden global. Desde las calles de Tel Aviv hasta los pasillos del poder en Berlín y los campos de batalla de Ucrania, las tensiones son altas. Las protestas, las elecciones y los conflictos geopolíticos están remodelando el panorama global, creando una sensación de incertidumbre y ansiedad. La interconexión de estos eventos es sorprendente. La guerra en Ucrania ha exacerbado las tensiones geopolíticas, alimentando una crisis energética global y aumentando los temores de una confrontación nuclear. El ascenso de los partidos de extrema derecha en Europa es un testimonio de la creciente polarización y el descontento dentro de las democracias occidentales. El conflicto en curso en el Medio Oriente continúa siendo una fuente de inestabilidad, con la reciente violencia en Israel y Gaza sirviendo como un claro recordatorio de la fragilidad de la paz. Estos eventos no son incidentes aislados, son síntomas de problemas sistémicos más profundos que se han estado gestando durante años. La crisis financiera global de 2008, la emergencia climática y la pandemia de COVID-19 han expuesto las vulnerabilidades de nuestro mundo interconectado. También han exacerbado las desigualdades existentes y alimentado el malestar social. En estos tiempos turbulentos, es más importante que nunca comprender las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Debemos entablar un diálogo informado, promover el entendimiento y trabajar hacia soluciones pacíficas. Hay mucho en juego, y el futuro del orden global pende de un hilo. Los disturbios en Israel, una nación dividida, reflejan una profunda fractura en la sociedad. El reciente estallido de violencia en Israel y Gaza ha vuelto a poner el conflicto israelo-palestino en la primera línea de atención mundial, captando la atención de medios y líderes internacionales. El conflicto, que se remonta a principios del siglo XX, tiene sus raíces en reclamos contrapuestos sobre la misma tierra, una tierra cargada de historia y significado para ambos pueblos. La última escalada fue provocada por una serie de factores, incluido el desalojo propuesto de familias palestinas de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, un acto que muchos consideran una violación de derechos humanos. El asalto a la mezquita de Al-Aqsa por parte de la policía israelí durante el Ramadán, un periodo sagrado para los musulmanes, exacerbó aún más las tensiones. Y el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel por parte de Hamás, que respondió con ataques aéreos devastadores. La violencia se ha cobrado un gran número de víctimas mortales en ambos bandos, siendo la mayoría de las víctimas civiles palestinos, incluidos muchos niños y mujeres. El conflicto también ha provocado la destrucción generalizada de infraestructuras en Gaza, que ya se enfrentaba a una grave situación humanitaria, con escasez de agua, alimentos y medicinas. La comunidad internacional ha condenado la violencia y ha pedido un alto el fuego, pero los esfuerzos para negociar una tregua han fracasado hasta ahora, dejando a millones en un estado de incertidumbre. El conflicto ha puesto de manifiesto profundas divisiones dentro de la sociedad israelí, donde las opiniones sobre cómo manejar la situación varían enormemente. Mientras que algunos israelíes apoyan la postura de línea dura del gobierno contra Hamás, creyendo que es necesario para la seguridad nacional, otros han salido a las calles para protestar por la violencia y pedir el fin de la ocupación, abogando por una solución pacífica y justa. Las protestas se han encontrado con una respuesta de mano dura por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, lo que ha avivado aún más las tensiones y la desconfianza entre los ciudadanos. La situación en Israel y Gaza es un trágico recordatorio del coste humano de los conflictos, especialmente para los más vulnerables, como los niños. También es una cruda ilustración del fracaso a la hora de encontrar una solución duradera a uno de los conflictos más intratables del mundo. Un conflicto que sigue desafiando los esfuerzos de paz y reconciliación. Esfuerzos internacionales por la paz, una esperanza frágil, pero necesaria. Ante la escalada de violencia, la comunidad internacional ha intensificado sus esfuerzos para negociar un alto el fuego entre Israel y Hamás, buscando una solución que pueda traer estabilidad a la región. Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han pedido el fin inmediato de las hostilidades y la reanudación del diálogo, subrayando la importancia de la diplomacia en estos tiempos críticos. Egipto,
que ha desempeñado un papel mediador en anteriores conflictos entre Israel y Hamás, también ha participado activamente en los esfuerzos para reducir la escalada de la situación, utilizando su influencia regional para promover la paz. Sin embargo, lograr un alto el fuego duradero y la reanudación de las negociaciones sigue siendo un reto de enormes proporciones, con muchos obstáculos en el camino. Las cuestiones subyacentes que alimentan el conflicto, como el Estatuto de Jerusalén, el derecho de retorno de los refugiados palestinos y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, siguen sin resolverse, perpetuando la tensión. Además, existe una profunda desconfianza entre las partes, lo que dificulta la creación de la confianza necesaria para entablar negociaciones significativas y duraderas. La comunidad internacional se enfrenta a una tarea compleja y difícil en sus esfuerzos por mediar en una solución pacífica del conflicto, requiriendo paciencia y perseverancia. Debe navegar entre los intereses contrapuestos de las partes implicadas, abordar las causas profundas del conflicto y encontrar la forma de salvar la profunda división que existe entre israelíes y palestinos. Un desafío que requiere un enfoque multifacético. El éxito de estos esfuerzos dependerá de una serie de factores, entre ellos la voluntad de las partes de entablar negociaciones de buena fe, la capacidad de la comunidad internacional para ejercer presión sobre las partes para que hagan concesiones y la aparición de una nueva generación de líderes en ambos bandos que estén comprometidos con la paz y la reconciliación. El panorama político cambiante de Alemania. El ascenso de la extrema derecha. Alemania, considerada durante mucho tiempo un bastión de estabilidad y moderación en Europa, ha sido testigo de un cambio significativo en su panorama político en los últimos años. Este cambio ha sorprendido tanto a los ciudadanos como a los observadores internacionales. El ascenso del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AEFD, que hizo campaña con una plataforma anti-inmigración y anti-establishment, ha conmocionado a la clase política del país. La AFD ha logrado captar la atención de muchos votantes descontentos. El éxito de AFD puede atribuirse a una serie de factores, entre ellos la afluencia de refugiados e inmigrantes a Alemania en los últimos años, la creciente desigualdad económica y la percepción de que el gobierno no ha manejado adecuadamente estos desafíos, y la percepción entre algunos votantes de que los partidos políticos tradicionales están desconectados de sus preocupaciones. Esta desconexión ha llevado a una pérdida de confianza en las instituciones establecidas. La retórica del partido, que a menudo apela a los temores sobre la identidad nacional y el cambio cultural, ha calado en un segmento de la población alemana que se siente dejada atrás por la globalización y el cambio social. Estos votantes buscan una voz que represente sus inquietudes. La entrada de AfD en el Parlamento alemán o Bundestag en 2017 marcó un punto de inflexión en la política alemana. Este evento histórico cambió la dinámica del poder político en el país. Era la primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial que un partido de extrema derecha obtenía representación en la legislatura nacional. Este hecho fue visto como un retroceso preocupante por muchos. La presencia del partido en el Parlamento ha dificultado la formación de coaliciones de gobierno, creando un ambiente de incertidumbre política. Y ha contribuido a un clima político más polarizado y fracturado. Las divisiones dentro del Parlamento reflejan las tensiones en la sociedad alemana. El ascenso de AfD es un recordatorio de que incluso en democracias estables, los partidos extremistas pueden explotar las ansiedades sociales y económicas para obtener poder político. Este fenómeno no es exclusivo de Alemania. También pone de relieve la importancia de abordar las quejas subyacentes que alimentan el apoyo a estos partidos. Solo así se podrá garantizar la estabilidad y cohesión social a largo plazo. El conflicto entre Rusia y Ucrania. Una amenaza nuclear inminente. El conflicto en curso entre Rusia y Ucrania ha ensombrecido la seguridad mundial, aumentando los temores de una guerra más amplia en Europa y el posible uso de armas nucleares. El conflicto, que comenzó en 2014 con la anexión rusa de Crimea y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania, se intensificó drásticamente en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de su vecino. La invasión ha sido recibida con una condena internacional generalizada, y los países occidentales han impuesto severas sanciones económicas a Rusia y han proporcionado ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos,
El conflicto ha seguido haciendo estragos, provocando miles de víctimas y una crisis humanitaria masiva. El conflicto también ha aumentado las tensiones entre Rusia y Occidente, y ambas partes se acusan mutuamente de agravar la situación. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho repetidamente amenazas veladas sobre el posible uso de armas nucleares, advirtiendo que cualquier intento de la OTAN de intervenir directamente en el conflicto se encontraría con una respuesta rápida y decisiva. La posibilidad de que el conflicto escale a una guerra más amplia, que podría implicar el uso de armas nucleares, es una perspectiva aterradora. La comunidad internacional debe trabajar unida para reducir las tensiones, encontrar una solución diplomática al conflicto y evitar una guerra catastrófica entre potencias con armas nucleares.